chicos, ¿cómo están? Nosotros somos Espada Literaria y el día de hoy hablaremos de una de las sagas cinematográficas de superhéroes que no siempre son tan reconocidos, pero que sin embargo llevan 20 años con nosotros y por supuesto estamos hablando de la saga X-Men. Nos han deleitado con grandes citas como X-Men Días del Futuro Pasados, Wolverine Origins, X-Men Primera Generación, Logan, entre otras. Cintas que se atreverían a examinar seriamente el lado oscuro de la naturaleza humana y del desprecio a lo desconocido o lo diferente, haciendo claras analogías a los prejuicios y la discriminación. La primera parte de X-Men introdujo a personajes tan importantes para la saga como Wolverine o Rogue. Magneto tiene la intención de mutar a los dirigentes del mundo en la cumbre de las Naciones Unidas, con una máquina que ha construido para lograr así la aceptación de los mutantes. Pero Javier se da cuenta de que esta mutación forzada solo tiene como resultado muerte y guerra entre ambos bandos. La saga de X-Men cumple cinematográficamente hablando 20 años. Son 20 años en que hemos tenido un total de 12 películas. No todas han sido sobre este equipo de mutantes creados por Stan Lee. Otras películas también están dentro de este mundo, son las de Deadpool 1 y Deadpool 2, en las cuales también salen personajes de X-Men como Colossus o el propio Juggernaut y Cable. Entonces esta saga pues ya cumple 20 años. Empezó esta saga de X-Men, la primera película, me acuerdo que la verdad no me gustó la primera película, pero la segunda película me encantó, ¿no? Que las dirigió Bryan Singer. Yo considero que es una de las mejores películas de superhéroes todavía hasta la fecha. Luego siguió la de X-Men Last Stand, de ahí siguió la saga con la película de X-Men Origins con Wolverine, que a mí me gustó en lo personal, pero no fue como que también recibida. Y luego llegó la que muchos consideran que es la mejor película, ¿no? Que es X-Men First Class, en donde vemos al profesor Charles Xavier y Eddie Glansher, Magneto, en su juventud en este conflicto, ¿no? Y vemos cómo se origina este equipo de mutantes en los años 60 y pues eso fue como que un reinicio de la saga. Bryan Singer inteligentemente utiliza este nuevo elenco de personajes jóvenes, los junta con los de la primera trilogía y hace un semi-reboot en donde ya la historia original que se había contado ya no es parte del canon, porque hay un viaje al pasado de Wolverine para evitar un apocalipsis de los Centinelas que toman el control del mundo, y vemos esto como un semi-reboot y de aquí parten para las nuevas películas en donde ya viene Deadpool 1, Deadpool 2, X-Men Apocalypse, X-Men Dark Phoenix, y pues vemos que esta saga pues afortunadamente cumple 20 años. Pienso que la segunda película de esta nueva saga, Días del Futuro Pasado, es quizá la mejor que tiene X-Men, ya que no solo cuenta una genial historia, sino que además nos habla de viajes en el tiempo y los entrelaza muy bien, no se hace bolas entre sí misma y no cae en incongruencias, y además de que es la primera película en la historia de los X-Men en que vemos cómo se juntan tanto el elenco antiguo de los 2000 como este nuevo elenco de esta nueva década. Luego me gustaría también hablar de la importancia que los X-Men tuvieron para el cine en general y el cine en superhéroes de manera específica, ya que fueron el parteaguas y quienes nos presentaron a los superhéroes modernos, tal y como los conocemos hoy. Pero antes de que Spider-Man y Batman Begins hicieran que los superhéroes fueran un éxito masivo mundialmente, creo que no podría haber existido películas como esas sin que hubiera existido antes los X-Men. Entonces creo que esa es su importancia, que todo lo que estamos viendo hoy a día en el cine, de cómo acaparan las carteleras y cómo se llenan todas las salas de películas de superhéroes, no sería posible sin estas primeras aventuras de los hombres X. No existiría Avengers si no hubiera existido un X-Men, no existiría Justice League si no hubiera estado un X-Men. X-Men fue la que puso el parteaguas, por así decirlo. Ya existían las películas de superhéroes, ya eso es cierto. Las películas de Batman de Tim Burton son muy buenas, pero sí ya existían las películas de superhéroe que eran super taquilleras y que estaban dirigidas a un público un poquito más adolescente, más de veinteañero. La película de X-Men fue la primera película exitosa de Marvel cinematográficamente hablando. Bueno, yo considero que esta es la primera gran película de Marvel en el cine. La trilogía original tiene muy buenas
como bien dices, hay una muy buena película, hay una que es más o menos y hay una que es muy mala. Lo corrigen de una manera muy inteligente en la de X-Men Día del Pasado Futuro, porque como bien comentas, combinan a la primera generación del elenco y luego ingresan con la nueva generación que ya vienen con estos nuevos actores. Hacen una película que es de viaje en el tiempo, pero que no es difícil para el espectador, pero aquí creo que sí lo manejan muy bien ese aspecto, y de ahí se siguen en una nueva saga. Y por ejemplo nos han regalado en las nuevas películas de X-Men unas escenas tan icónicas como las de Quicksilver, ¿no? Cuando detiene básicamente el tiempo, usa sus poderes mutantes. Y hay que señalar algo: el Quicksilver de X-Men está mucho mejor escrito y mucho mejor personificado que el Quicksilver que salió en Avengers, Era de Ultron. Tal como decías, que ya había películas de Batman o incluso de Superman, ¿no? Ya desde hace muchísimos años con Christopher Reeve, pero eran como películas aisladas, ¿no? No eran como esta fiebre por los superhéroes que se dio a partir de los X-Men. Entonces creo que ellos fueron los pioneros en esta tendencia de hacer blockbusters y universos conjuntos y meter muchos personajes. Entonces creo que ese es su mayor aporte al cine. Y recordemos que este personaje no puede tener como películas en solitario, ¿cierto? Sino que es compartido. Entonces lo pueden usar siempre que sea parte de un equipo. Entonces lo pueden tener en sus películas ambos, pero sin que sea el mismo personaje. En 1963, Stan Lee y Jack Kirby, que fueron los creadores de X-Men, realmente querían desde un principio pues crear esta liga de superhéroes, pero llamándolos mutantes. Sin embargo, por la misma época, las editoriales creían que la palabra mutante en sí no iba a generar esa atracción que querían pues en su público. Entonces decidieron ponerle tal cual X-Men, ¿no? A lo cual Stan Lee contestó que cómo era posible que la gente se enganchara más en algo tan general, fuera de contexto como lo es X-Men, pero no pudieran agregar la palabra mutante. Lo comentó Stan Lee en un documental acerca de las películas de X-Men en el 2003, que fue cuando salió la segunda película. Y pues es importante también eso, ¿no? De cómo en la época en la que se escribió el cómic, fue un parteaguas, ¿no? Poder generar otro tipo de superhéroes y no solo ver al típico Superman, al típico estandarte de la justicia que es atractivo. En cambio, pues aquí presentaban algo que pues no estábamos acostumbrados para ver en superhéroes, ¿no? No estábamos acostumbrados a ver a alguien como Bestia o a alguien como Cíclope o el mismo Wolverine, que es tan icónico dentro de esta saga, y que pues nos abrió las puertas para otros personajes como lo es Deadpool, ¿no? Que pues es un personaje que prácticamente entabla una interacción en la cuarta dimensión, es decir, con el espectador, y que pues no es un superhéroe como lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sino es más bien una persona que sigue su propia ideología, que sigue su propia forma de vida y que sí lucha contra el crimen, por así decirlo, pero tiene su propio estilo, su propio trasfondo y su propia ideología, ¿no? Entonces, como bien dicen, X-Men fue un parteaguas no solamente en el cine, sino también en los cómics desde hace muchos años, y que pues gracias a ellos tenemos el contenido que ahora podemos disfrutar. X-Men por muchos años fue el cómic más vendido en Estados Unidos. Ahorita ya es Avengers y Batman, pero por muchos años la publicación de X-Men en los años 80 y 90, bueno, era un fenómeno, que era mucho más popular los X-Men que los propios Avengers. Que los X-Men eran unos superhéroes totalmente distintos, como bien dice Lau, porque estos superhéroes estaban marginados por la sociedad, entonces no eran bien vistos por la sociedad, sino que eran vistos como criminales. Un apunte que hay que señalar de los X-Men cuando salieron por la primera publicación es de que Stan Lee hizo un equipo multicultural. Tenías un mutante canadiense que era Wolverine, que luego se incorporó, primero salió en las páginas de Hulk, luego se incorporó a este equipo. Tenías a Colossus, que era un superhéroe ruso. Tenías a Storm, que venía de Egipto. Tenías a Magneto, que Magneto era un villano, pero él es un judío que había vivido el holocausto. Entonces él tiene ese miedo de que se repita otra vez el holocausto, pero ahora con la comunidad mutante, y se radicaliza.
Y así nos podemos seguir con varios personajes de que se volvieron icónicos. Entonces, los cómics de X-Men tuvieron una popularidad muy fuerte durante muchos años. La Fox la compra y es el primer equipo de superhéroes que le hacen una película, pero fue gracias a esa popularidad que tenían, que ya venían arrastrando. Y de aquí tenemos una saga que pues ha extendido durante 20 años y en la que a futuro todo mundo apunta a de que puede llegar a haber una unión para hacer el famoso crossover que sería Avengers versus X-Men. De hecho, este papel se le ofrecieron a Russell Crowe originalmente y él fue el que recomendó tal cual a su amigo Hugh Jackman, que realmente él era un australiano conocido más en el teatro musical. De hecho, pues si se dan cuenta, lo podemos ver muy claro en el The Grand Showman, en donde pues él precisamente canta, actúa y hace pues todo este musical increíble. Y pues realmente Wolverine se convirtió en uno de los protagonistas que sí o sí salía en toda la saga de X-Men. Y ahorita Hugh Jackman pues es un actor súper reconocido, que es hasta ahora el momento el único que ha interpretado a Wolverine. Hemos tenido a 5 actores que han interpretado a Batman, a Spider-Man hemos tenido a 3, y así nos podemos ir, pero solamente durante 20 largos años hemos tenido un solo actor que ha interpretado a Wolverine. Hugh Jackman sale en las películas, ha estado durante 20 años interpretando el mismo papel, ya sea en películas donde él es el protagonista, que salió en la mejor película que yo considero, que es la de Logan, que bueno, es una película espectacular, a mí me gustó mucho. En películas con los X-Men, en donde él a veces no era el protagónico, sino que era el secundario. Y también tiene un cameo que es uno de los mejores de la saga, donde en la de X-Men First Class, él llega el profesor Javier y Magneto a reclutarlo, en su juventud se podría decir, pero esa escena que dura menos de un minuto es también se volvió simbólica de toda la saga. Entonces eso te deja ver qué tan buen actor es Hugh Jackman, ¿no? Es increíble que durante 20 años se haya permanecido con este papel. Pero dijo que la única forma en que regresaría sería si los X-Men se juntaran con los Avengers. Entonces quizá lo podamos seguir viendo en el mismo papel y lo seguiría haciendo de forma magistral. Pero también está incierto el futuro para los X-Men, ya que sabemos que a Marvel no le gusta retomar proyectos que no sean de ellos originalmente. Bueno, a Marvel Disney, y siempre si quieren como comenzar nuevas franquicias con estos derechos que han regresado a su poder. Entonces el panorama que pintas creo que sería el más óptimo y el que todos agradeceríamos, pero también está el riesgo de que Marvel Disney decida hacer un reboot y nos empiece a presentar nuevos X-Men, nuevos Cuatro Fantásticos, nuevos superhéroes en general, que sean más de acuerdo al tono que manejan, ¿no? Que es de como humor infantil o comedia romántica, no sé. Entonces quizá estos personajes un poco más oscuros y más con tendencias hacia el drama, quizá ya no tengan espacio ni cabida en la nueva Marvel. Hay un dato que, por ejemplo, Bryan Singer les prohibió a todo su elenco durante todos estos años que leyeran los cómics de X-Men, porque toda su ideología, toda la forma en la que él creó estas películas fue basada en la serie animada de los 90. Entonces, siendo que esta serie animada tuvo un éxito rotundo, la idea de Singer era conservar esa esencia de los 90, pues ya no permite este tipo de dirección en la que es un poco más arriesgada, es un poco más adulta y que pues desgraciadamente Disney ya ha transgiversado varias de sus películas con respecto a Marvel, por este estereotipo de que debe de ser para toda la familia, ¿no? Que debe de enfocarse desde un público de niños hasta alguien adulto. Entonces, ese cambio le ha venido a cambiar todo el esquema que traía Singer a través de estas series, ¿no? Porque incluso si ustedes recuerdan, la serie animada, pues si bien no era una temática completamente adulta, sí trataba pues temas bastante fuertes
y de una manera pues a lo mejor un poco más arriesgada, ¿no? Que lo que podríamos esperar ver de Disney como tal. Sí, bueno, no creo que esté dirigido a un público infantil, más bien las están dirigiendo como a un público más simplón, porque si te das cuenta, los X-Men, Punisher, Daredevil, la primera película, o sea, aunque siendo películas para niños también, porque recuerdo que podíamos entrar, tenían temáticas más serias, más profundas, o sea, no creo que la violencia o temáticas fuertes estén peleadas con públicos juveniles. Entonces siento que más bien se notó mucho este cambio a partir de la primera película de Avengers, que tal como dices, Mau, las películas previas a que Marvel fuera comprado por Disney, como Iron Man, la primera de Thor o Hulk con Edward Norton, se sentía que seguían siendo fieles a la esencia de los personajes y trataban temáticas serias, o no quiero decir adultas, pero sí eran pues trascendentes, ¿no? Que importaban para la trama de cada personaje. Pero con Avengers sí se vio que dieron un giro brusco hacia la comedia, pero a la comedia más simplona que puede existir. Yo siempre he comparado estas nuevas películas de Marvel Disney con estar viendo un episodio de Big Bang Theory o Two and a Half Men. O sea, comedias muy muy simplonas que si bien son divertidas, pero en una película de superhéroes quedan como medio fuera de lugar. Entonces ya no hay como ninguna historia, solo es ir y escuchar chistes. Entonces esto es lo que a mí me hace temer por el futuro de los X-Men. O sea, me hace temer porque ya no tienen cabida en este tono humorístico, y por lo mismo de que Marvel no quiere tener como nada que ver con estos productos más adultos y más serios. Sobre todo basándonos en el tema de que el origen tal cual de X-Men pues viene desde la discriminación, ¿no? O sea, es un tema bastante serio y es un tema que pues aún hoy en día es algo que está en boga y por lo cual se sigue luchando. Entonces, ¿por qué crear estos personajes? Pues porque era una forma de representar el cómo el ser humano cuando tiene algo diferente en su vida, pues se dedica a destruirlo, ¿no? O sea, como la referencia que justamente hacen de Magneto cuando él vivió el Holocausto, ¿no? Como tal. De hecho, la escena esta en donde Apocalypse destruye el campo de concentración de Auschwitz junto con Magneto fue sumamente criticada, pues por la temática que manejaba, pero a la vez no te parece tan fuera de lugar, porque al final del día el tema pues es justamente esto, ¿no? O sea, el que no exista esta discriminación por ser de una raza o de otra, sino que realmente es aceptación y es ser parte pues del mundo, ¿no? Que todos estamos viviendo aquí. Entonces creo yo que el integrar una temática como más para niños, o sea, me refiero a hacer chistes o burlas al respecto, pues creo que no está bien, porque le da o sea, rompe con el núcleo de la misma saga, ¿no? Rompe con el núcleo del por qué fueron creados estos personajes. Que, bueno, los X-Men vienen desde la discriminación, porque se supone que son las minorías, es una minoría dentro del universo Marvel, que están discriminados y están perseguidos. Entonces, como los X-Men tienen esta característica desde sus publicaciones en cómics y que también se han visto en películas, va a ser muy complicado para Marvel Studios cambiar, hacerlo con un tono un poco más suave, porque los X-Men no son ahora sí que tocan temas tan políticamente correctos, o porque son tan difíciles hoy en día, que si hacen alguna mofa sobre esto, las críticas pueden terminar con ellos. Por ejemplo, la primera película de X-Men, que desde el inicio se te ve el inicio de Magneto, ¿no? Que está en Auschwitz y ahí mismo descubre sus poderes. Más adelante descubrimos de que el villano de la película, en la de X-Men First Class, que era un científico nazi, asesina a su mamá enfrente de él,
precisamente para que él explote sus poderes, algo que sí sucedió en la vida real porque hacían experimentos humanos en esos campos de concentración. Entonces, a ver cómo le hace Marvel si quiere hacer un reboot, porque yo considero que sí va a ser muy, muy difícil que le bajen el tono a las publicaciones de X-Men. Sí, bueno, yo creo que en este caso es lo que me hace pensar que lo más probable en el futuro para los X-Men sea un reboot, porque van a hacer lo que ya hicieron con Spider-Man, que es cortarle de tajo sus orígenes, o sea, omitirlos o no presentarlos, y también quitarle de tajo todo el peso dramático que un personaje como Peter Parker tiene a raíz de todos los traumas que va cargando desde su adolescencia. Entonces fue lo que vimos aquí, que no tiene culpabilidad por haber sido en parte responsable por la muerte del tío Ben, no existe un tío Ben. Entonces yo creo que si adhieren a los X-Men a su nuevo universo, simplemente van a ser superhéroes que cuenten chistes y que se llamen como los superhéroes que ya conocemos, pero que no tengan ni sus orígenes, ni tramas en general, ni ningún tipo de antecedente psicológico que nos pueda decir cómo van a reaccionar. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y que nos hagan comentarios sobre qué opinan de esta increíble saga, cuál es su película favorita, cuál de todas estas les parece la peor. Déjenoslo aquí en la caja de comentarios. Y también los invitamos a oírnos en Spotify, búsquenos como Espada Literaria, y en nuestras redes sociales, Espada Literaria en Instagram y en Facebook. Nos vemos la siguiente semana. Chao.